el tema de los Juegos Odesur. Viceministro Diego Jiménez, un gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches. César, buenas noches. Un placer estar en Que No Me Pierda el día de hoy, Día del Periodista Boliviano. Aprovecho para felicitarte siempre y a todos tus colegas que son profesionales dedicados a tan importante labor que es tan fundamental para la vida democrática del Estado como es el periodismo, como es la prensa, y siempre manifestarle nuestro respeto que nosotros como servidores públicos, jerárquicos, no jerárquicos, debemos tener por su trabajo. Felicidades, César. Muchísimas gracias. Comenzando por eso, evidentemente nosotros hemos conocido los pasados días las denuncias del senador Óscar Ortiz, que empieza a hacer toda una argumentación de irregularidades en los contratos de Odesur. Odesur es en este momento esta organización del deporte suramericano, que está conformado por todos los comités olímpicos de todos los países sudamericanos y que agrupa muchas federaciones de todos los deportes que nos imaginamos en las ramas olímpicas, y entenderás que es un tema importante para el Estado, de mucha responsabilidad, llevar adelante todo este proceso. En estos meses precedentes han habido muchas reuniones, por supuesto, para encarar semejante responsabilidad, no solo con el objetivo de las cosas salgan bien, sino por el sentido de planificación, el sentido de organización, el sentido de imagen que va a representar Bolivia en este evento que es de carácter internacional y que trasciende las fronteras incluso al mundo. Por eso es que el presidente Evo Morales, con su gabinete, con los ministros, en varias reuniones que se han publicado, se han sacado a la prensa con fotos oficiales y demás, ha estado informándose, reuniéndose con todas las personas, autoridades departamentales de Cochabamba, etcétera, y obviamente por cuerda separada, que no tiene nada que ver con estas reuniones que son de carácter formal, de carácter de la responsabilidad estatal que tiene un jefe de Estado para encarar este tema. Por otra parte, los procesos de contratación estuvieron a cargo de Codesur, que es justamente este comité, este directorio ejecutivo, y junto con el Ministerio de Deportes, que llevaron adelante todos los procesos de contratación. La modalidad que han tomado es una modalidad directa, es una modalidad que es legal, que cuando se justifica por tiempo, por la especialidad de los servicios y demás, en el marco de lo que establece la ley y la norma, puede hacerse de forma directa. Va cumpliendo los requisitos, cumpliendo las prerrogativas legales, y así se lo ha hecho en el caso de Sur. Nos sorprendemos cuando el senador Ortiz sale a decir de que han habido irregularidades, que el hecho de que un exministro sea el que se adjudica ya es irregular. Conocemos una nota, por ejemplo, donde nos dice que le parece irregular que una de las empresas, ART, de Bolivia, que se adjudicó uno de los procesos de contratación de los muchos que hay, se hubiera creado 4 meses antes del proceso de contratación, ¿no? Y obviamente todas estas conjeturas que lanza el senador Ortiz, nosotros a priori le vemos que carecen de certeza jurídica, no expresan ni fundamentan mayores indicios que sus subjetividades, y por lo tanto, pese a que no le encontramos mayor relevancia más que política al tema, en un intento que te lo diré que nosotros creemos por qué es, pero de todas maneras, por instrucción del presidente Evo, como en todos los casos, nuestro ministro de Justicia ha determinado que se revisen. Hasta donde estamos revisando no encontramos nada, porque tampoco hay mayor fundamentación de posibles indicios de irregularidad. Entonces, absolutamente falso. Viceministro Diego Jiménez, vamos puntualizando algunos elementos que han sido mencionados por el senador Ortiz. Por ejemplo, la creación de una empresa 4 meses antes de que se pueda adjudicar el trabajo para el cual ha sido contratada la empresa del exministro Grux. 1. 2. Solo se habrían presentado o habrían sido invitadas 2 empresas. ¿Por qué solo 2 empresas? ¿Por qué no más? Observaba el ministro. Y tercero, ¿por qué se adjudica esta contratación para este trabajo a la empresa del exministro Pablo Grux? Sí. Algunas aclaraciones. Entiendo que la empresa que tiene 4 meses de antigüedad es ART Bolivia, no es Cronopios, que es la empresa del exministro Grux. Cuando tiene uno la potestad
la facultad potestativa de la contratación directa, no solo tiene la facultad de decidir el mejor precio, el mejor servicio y hacerlo rápido de forma directa, sino es potestativa de designar, siempre dentro de los parámetros que te dice la ley, designarle a una empresa que tiene funcionamiento legal, que te da una buena oferta y que tiene especialidad en el tema, es absolutamente legal, siempre y cuando tú cumplas todos los parámetros que te dice la ley. Sobre la oferta, por ejemplo, decía, ambos presentaron una oferta sobre 12 millones de bolivianos para ese trabajo, ¿no? La inauguración del Juego de Sur. Ambas empresas que se presentaron. Sin embargo, la empresa de Grux baja un poco como para adjudicarse. Él señala, dice, esto podría ser tendencioso para adjudicarle directamente al ministro Grux la empresa, el trabajo. Pero en un proceso de esta naturaleza, más aún si tienes la responsabilidad de hacer una contratación directa, tú tienes que buscar los mejores precios con la calidad de servicio. Entonces, déjame decirte algo, César. Nosotros observábamos, por ejemplo, entre una de sus de gran relevancia para el senador Ortiz, que la empresa se hubiera formado 4 meses antes, la otra, la ART, que se adjudicó una contratación menor a la de los 11 millones, si no me equivoco, de 1 millón, que dice él que le parece raro y sospechoso que se hubiera conformado esta empresa 4 meses antes. Yo le pregunto que por qué no dicen nada y no lo menciona, que en el caso de las mochilas de Cochabamba, en el caso donde sí hay relevancia jurídica penal, un hecho de corrupción grave, la empresa Sociedad Accidental 26 de febrero se forma 4 días antes de la licitación. 4 días antes de la licitación. ¿Y qué dice el senador Óscar Ortiz? El senador Óscar Ortiz de esto no dice nada. 4 días antes de la licitación, cuando ya tenía comprado todo el producto 3 meses antes de la licitación. ¿Y por qué en este caso no dice nada? Bien. Con el afán de explicar a la opinión pública sobre este contrato para la inauguración de Odesur, ¿en qué consiste? ¿Se ha puntualizado? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa del ministro Grux? ¿En qué se va a invertir, digamos? ¿Por qué tiene ese costo, ese valor, este trabajo de 11 millones de bolivianos? No, seguramente, César, serán el Codesur, las instancias técnicas, quien fundamenten el contenido de las necesidades de cada uno de los ítems que se debe desglosar. Pero existe todo ese desglose. Pero seguramente sí, seguramente hay informes técnicos bien fundamentados, procedimientos que se han cumplido. Nuestra labor, César, la nuestra, es estrictamente ver que el proceso de contratación hubiera sido legal, que se hubieran cumplido los procedimientos, se hubieran cumplido los plazos, se hubiera cumplido las disposiciones, los requisitos. Y nosotros, donde hemos visto, se ha cumplido todo. Cuando uno hace una denuncia, tiene que ser serio, tiene que decir este hecho son de relevancia penal, lo que no existen en las demandas del senador Óscar Ortiz y de la oposición. Yo tengo aquí una teoría del por qué, si tú me permites. ¿Por qué? Yo te lo digo. Es muy claro y es muy evidente que ante los hechos de corrupción en el municipio de Cochabamba, que afectan a la oposición, a los verdes, al partido de los demócratas, en este momento lo que están haciendo es buscar cualquier cosa, enlodar incluso el Odesur, que es tan importante para la imagen del país, con tal de generar zozobra y generar una cortina de humo para intentar distraer lo que está pasando en Cochabamba. Yo debo de recordar, por ejemplo, cómo el senador, mire aquí una foto de una audiencia de apelación, donde el senador Óscar Ortiz se hizo presente en todas las audiencias del señor José María Leyes. Claro, protegiendo de forma política a su amigo, queriendo sentar una presencia política de presión seguramente en las audiencias, y no dicen nada respecto de los hechos de corrupción, donde sí de verdad, César, hay pruebas, hay relevancia penal, hay evidencia que es por demás grosera, y no dicen nada. Hacen defensa corporativa, protegen a sus compañeros. Ahí hay temas, yo te lo digo, demasiado groseros, no solo de los 4 días, sino que esa sí era una licitación ficticia, y que obviamente han empezado a salir más temas de corrupción, no solo el caso Mochilas 2, sino el tema de los asfaltos, y hay otros temas que, producto de esta investigación, se han ido descubriendo. ¿Y habrán más? Hay más. Y que se descubre un similar modus operandi en este hecho, y obviamente eso ha generado una crisis al interior de la oposición, y el senador Ortiz intenta por todos lados sacar denuncias de lo de Sur, sacar descabelladas que no tienen base jurídica, por intentar generar una cortina de humo. Nosotros no tenemos otra explicación y lamentamos que sea así, lamentamos que exista protección de un hecho de corrupción tan grave como el de Cochabamba, como lo vemos con participación del mismo senador en las audiencias con su amigo José María Leyes, con su colega
colega de partido, y sin embargo no dice nada al respecto y saca en otros temas donde no hay evidencia, donde no hay responsabilidad. A raíz justamente de ese pedido, dice, bueno, para que en el oficialismo no hayan críticas de que estas denuncias no tienen ningún fundamento, no tienen contexto, voy a hacer la denuncia formal en el Ministerio Público. Ahora, el Viceministerio de Transparencia va a investigar, está investigando y hasta el momento, como usted lo acaba de mencionar, no encuentran indicios que de alguna forma puedan afectar, tengan algún tipo de afectación jurídica al Estado en el contrato. En una denuncia uno debe plasmar lo que considera que cuál ha sido el bien jurídico dañado, cuál ha sido el hecho de relevancia que podría darnos indicios de corrupción. No lo señala, hace puras conjeturas de tipo político, hace argumentaciones forzosas con que la empresa se fundó antes, Grox era ministro, etcétera. Tiene derecho a hacerlo, él tiene derecho a poder, lamentamos que en otros temas no lo haga cuando se involucran gente de su partido. Nosotros, como le digo, como lo ha dicho nuestro ministro, por petición del presidente, estamos revisando nuestra obligación, pero en la denuncia no hay fundamentos y hasta ahora tampoco hemos encontrado mayores irregularidades. Eso es lo que hoy hemos transmitido a la población. Como nosotros en todos los temas, César, tenemos la obligación de que si encontramos un indicio de responsabilidad penal, sea de la oposición, sea del MAS, nosotros ingresamos con todo. Pero tiene que ser serio, tiene que haber relevancia, tiene que haber objetividad jurídica, cosa que no encontramos en la posición absolutamente política, en este caso del senador Ortiz, de la bancada de oposición, etcétera, y que lamentamos que su actuación solo pretenda encubrir y tapar lo que está pasando en Cochabamba. Usted mencionaba algo muy importante que nos permite entender un poco por qué ha comenzado, digamos, este trabajo tan intenso por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Transparencia, para investigar cualquier acto que tenga algún indicio de hechos de corrupción. Por ejemplo, hemos visto y hemos señalado lo que ha pasado en Cochabamba a raíz de la denuncia sobre las mochilas chinas. También hemos consultado, y seguramente usted también ha consultado, sobre el caso del exalcalde Edwin Castellanos, el Cholango, sobre la caída del puente. La oposición también señaló y dice que no existen el mismo tratamiento jurídico o la misma celeridad como con el caso Mochilas, con el caso de la caída de un puente. Sí, en el caso, por ejemplo, del puente que involucra al exalcalde Castellanos, está con acusación fiscal. ¿Qué quiere decir? Va a ir a un juicio. Y parte de ese juicio denunciante es el Viceministerio de Transparencia. Nosotros estamos apersonados y vamos a encarar ese juicio pidiendo la responsabilidad. Ojo, no son los mismos un caso que otro caso. Yo debo decirte, César, con la mayor honestidad jurídica, de que cuando nosotros conocemos un hecho de corrupción, posible hecho de corrupción, y tenemos indicios, por lo general en esos casos el corrupto, aquel que ha torcido las cosas para beneficiarse, y hace las cosas intentando encubrirlas, tapando sus pasos. Y ahí viene la investigación que debes levantar cada una de estas cosas para ir descubriendo y armando tu teoría de caso. Hay casos más complejos que otros. En el caso de las mochilas, es grosero, es por demás evidente, no hay dónde perderse, no necesitas levantar nada para darte cuenta que el tema es por demás absolutamente definido como corrupción. Entonces, obviamente, más bien lo raro sería que aquí tarde más. En el otro caso, por supuesto, hay una responsabilidad porque se cayó un puente, hay una empresa que observó que había diseño erróneo estructural en la planificación del diseño, no lo dijo y metió nomás la construcción. Tiene responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad tiene el alcalde frente a ese proceso de contratación? Hay una imputación que dice que hay indicios, la acusación confirma y en un juicio se tendrá que demostrar. Pero no ha sido sobreseído el exalcalde. No ha sido sobreseído, está con acusación, va a enfrentar un juicio y en este caso lo más importante al que nosotros, más allá de la responsabilidad penal, que el que tiene, tiene y el que no tiene, no tiene, y eso se demostrará en juicio, es que el Estado no pierda y existe una reparación del daño económico que hubiera costado al puente. A eso apuntamos como Viceministerio de Transparencia, el mandato que nos da nuestro ministro con la mayor objetividad, César. Sin duda. Hay otros casos, viceministro, que están investigándose, hay otros casos similares de instituciones en las que aparentemente, bueno, uno no se explica y dice, ¿cuál es el pensamiento? Tratamos de entender cuál es el pensamiento de las autoridades que dicen, no, acá nunca nos van a investigar, acá nunca se van a enterar de supuestas cosas que hagan. Ha surgido un hecho en Cochabamba, el caso Mochilas.
Hay otro hecho también que ahora se está investigando y es lo que sucede con el municipio de Oruro, con relación a una denuncia de que habrían supuestos indicios de corrupción también en la alcaldía de Oruro. Es así, César. Nosotros, ni bien hemos conocido la denuncia, nos hemos apersonado. Inmediatamente hemos pedido que se tomen todas las medidas precautorias para cuidar la investigación. El día de mañana viernes, es la audiencia cautelar del alcalde Bazán, al que nosotros vamos a asistir con todo el equipo, el mismo que está viendo en Cochabamba. Vamos a asistir a Oruro. Personalmente yo voy a viajar a Oruro porque vamos a pedir que, obviamente, las máximas protecciones a la investigación, que quiere decir que se determinen medidas cautelares. Y en este caso, si bien no hay la evidencia que existe en el caso de Cochabamba, hay graves indicios de responsabilidad penal, César, y nos corresponde, por supuesto, actuar en la misma medida. Lo estamos haciendo. Hay otros procesos que involucran al alcalde Bazán, que también, por supuesto, nosotros somos los denunciantes, y un último proceso que le hemos iniciado por incumplimiento de deberes, porque no nos responde a unos informes que como viceministerio le hemos pedido. Entonces estamos actuando de la misma manera, y hemos denunciado también en los pasados días a un senador del MAS, de la brigada parlamentaria de Oruro, que nos han llegado serios indicios de que estaría ahí apoyando al alcalde Bazán, queriendo presionar ahí a algunos jueces. Lo estamos investigando y si corresponde vamos a iniciar acciones, como ya le hemos iniciado con él en otro tema. Entonces aquí no vamos a encubrir a nadie, aquí nosotros vamos a actuar con la máxima objetividad, pero esa objetividad debe traducirse en términos de derecho. Por eso en el caso de Odesur nosotros decimos, su denuncia del senador es más que todo declarativa que jurídica. Entonces, no hay elementos jurídicos. No hay elementos jurídicos. Por supuesto, como toda gestión de denuncias, él nos ha hecho llegar su nota, vamos a corresponder en el sentido de actuar con nuestros procedimientos, pero nosotros observamos una medida por demás desproporcional, política, que no está adecuada a la verdad, intentando forzar algunos hechos en el caso de Sur, y lamentablemente hasta con temas tan incongruentes como que nos dice por qué hay una empresa que se ha formado 4 meses antes, que no es ilegal, que es legal que se forme, y por qué no dicen nada de la empresa en Cochabamba que se formó 4 días antes de la licitación. O sea, y ahora, no dicen nada. La oposición política también ha señalado que hay una determinación, hay una decisión, hay una orden, si vale el término, por parte del presidente, del primer mandatario de la nación, de que todos los hechos de corrupción de la oposición sean investigados. ¿Qué nos responde a eso? Es absolutamente incorrecto. El presidente Evo, el mandato que nos ha dado y juntamente con la vocación de nuestro ministro, del doctor Héctor Arce, es actuar en todos los casos por igual. Yo lo recuerdo, César, que es de nuestro gobierno, que cuando había un caso de corrupción como el de Santos Ramírez, se actuó con la misma vara y está en la cárcel siendo un hombre fuerte el MAS, exministras que han entrado en detención preventiva enfrentando juicio, en el cualquier caso taladros y demás gerentes están sin que hubiera daño económico al Estado, como en el caso de taladros, están en juicio con detención preventiva. Basta decirle al alcalde Patana, hace unas semanas hemos conseguido 2 sentencias contra 2 exalcaldes del MAS en Ixiamas, estamos con procesos con el alcalde de Laja, que es del MAS, y de la misma manera tenemos que actuar con alcaldes de la oposición, independientemente de qué partidos sean. Y por lo tanto, ahí yo debo decirte que estadísticamente tenemos más denunciados del MAS en términos de gobiernos municipales que de la oposición, como viceministerio de Transparencia, César. También se acusa, también se dice y se menciona de que el movimiento al socialismo, el partido de gobierno, el gobierno, dirigiría los destinos de la justicia. Es decir, sobre algunos casos específicos se dice que existe injerencia por parte de las autoridades de justicia del gobierno sobre la propia justicia, sobre el Ministerio Público, sobre jueces y decisiones. ¿Qué de cierto hay en esto? Mira, César, en nuestro país por dos formas te voy a responder. La primera es que frente a los graves hechos de corrupción que en el pasado se hacían desde la cúpula política, enajenando prácticamente el Estado, rifando el Estado y sacando grandes montos de dinero de esos procesos de privatización, capitalización y demás, y que tenían niveles de inmunidad, por ejemplo, parlamentarios no podían ser procesados y demás, con el gobierno del presidente Evo se acaban toda posibilidad de inmunidad y comienza un proceso de construcción de institucionalidad
institucionalidad de lucha contra la corrupción. No solo se crea institucionalidad, viceministerio, ministerio, unidades de transparencia, normas, la ley 004, la ley de control social, participación ciudadana, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ahora la ley 974, que ha generado una lucha contra la corrupción generalizada en todo el Estado. Hemos generado política pública de transparencia, por lo tanto hoy sí los casos de corrupción se combaten, a diferencia del pasado, y paralelamente a eso, el sistema de justicia, la mayoría de los operadores de justicia vienen de atrás y se han generado procesos cada vez intentando generar mecanismos que le den mayor independencia al órgano judicial. La Constituyente ha definido un mecanismo a través del voto y a través de procesos de selección, justamente para que las máximas autoridades de ese órgano sean elegidas de forma directa y no sean de un cuoteo en la Asamblea Legislativa. Y frente a eso, nosotros mismos somos los que denunciamos a operadores de justicia que muchas veces no cumplen su labor y que se venden no ante la dependencia política, muchos y la mayoría, lamentablemente, a la dependencia económica. Y son los temas que hoy nuestro ministro, a la cabeza de una gran comisión de todos los poderes del Estado, que está intentando generar transformaciones estructurales que, como todos vemos días a día, se están dando pasos importantes. El órgano judicial tiene plena independencia. Gracias, viceministro de Transparencia Diego Jiménez, por habernos acompañado estos minutos acá en Que No Me Pierda. Importante. César, muchísimas gracias a ti. Estamos siempre al orden. Gracias por seguirnos, amigos. Nos vamos a una pausa, Naira, por favor, enseguida estamos de regreso. Es un compromiso continuar con nuestros amigos cuando estemos de retorno.